Bueno, buenas tardes. Esta es la quinta charla respecto a vaciamiento central, cuándo y cómo realizarlo. Dejo la cámara apagada para que no estorbe con la presentación. Primero que nada, recordar los reperes anatómicos del compartimiento central de cuello. Aquí tenemos dos imágenes bastante ilustrativas. El compartimiento central de cuello va a estar limitado arriba por el hueso hioides, en su extremo inferior por el opérculo torácico, el esternón, y lateralmente por la vaina que reviste a los paquetes vasculares de cuello principales, sobre todo a nivel de la carótida a derecha y a izquierda. Esos son los límites anatómicos del compartimiento central de cuello. Ahora bien, respecto al vaciamiento ganglionar central en sí, existe en la actualidad controversias. Es un importante objeto de controversia, debido a que hay un mayor riesgo de lesión recurrencial durante este procedimiento. No es el único motivo que hace que sea una controversia realizar o no en forma sistemática el vaciamiento ganglionar central. Primero que nada, vamos a definir cuándo se habla de un vaciamiento ganglionar central profiláctico. Profiláctico se dice que es cuando lo realizamos sin ninguna evidencia clínica, ecográfica o intraoperatoria de ganglios linfáticos anormales. ¿Y a qué nos referimos como anormales? Como ganglios linfáticos patológicos sospechosos de metástasis. ¿Qué pasa? Los grupos ganglionares que están involucrados en el vaciamiento central es el grupo 6, algunos autores proponen asociar el grupo 7, que ya vendría a ser más bien mediastinal, en los cuales, sobre todo en este último, la ventana ecográfica es tan baja que no permite la valoración de estas adenopatías, y por lo tanto muchas veces vamos a la cirugía desconociendo si presentan o no elementos de sospecha de sustitución metastásica a nivel central. No hay evidencia clínica que apoye el riesgo de recaída versus la realización de un vaciamiento ganglionar central. Dicho de otras palabras, no existe relación entre la presencia de adenopatías positivas metastásicas a nivel central y el riesgo de recaída. Eso hace que el vaciamiento ganglionar central sistemático sea un objeto de controversia también. La mediana de residuo en pacientes sin adenopatías clínicamente evidentes es de un 2%. Realicemos o no un vaciamiento ganglionar central. Entonces, ¿cuándo es que hay que realizarlo? Cuando tenemos positividad ganglionar microscópica. Hay algo que es muy interesante y que vale la pena discutirlo, y es que cuando se realizan disecciones profilácticas, hasta en un 40 o un 42% de los casos podemos encontrar metástasis ganglionar a nivel central. Eso convierte a un paciente que era N0 clínico anteriormente en un N1A patológico y nos obliga a pasar de un estadio 1 a un estadio 3 en pacientes mayores de 45 años. Y por lo tanto conlleva eso una terapéutica diferente. Y se estaría sobrediagnosticando algo que llevaría a una terapéutica con una morbilidad propia y que en definitiva no cambiaría el índice de recurrencia de la enfermedad si no hubiéramos realizado esa disección en un paciente que no la requería de por sí. La positividad ganglionar microscópica no conlleva el riesgo de recurrencia de la enfermedad. Por lo tanto, la sobreestadificación ganglionar microscópica puede conducir a un uso excesivo de la ablación por radioiodo, por ejemplo. Respecto a la disección de los ganglios linfáticos, en la recomendación número 36 de la ATA, es clara, con una recomendación fuerte y una evidencia de calidad moderada, en plantear que la disección del cuello de compartimiento central terapéutica, nivel 6, para pacientes con ganglios centrales clínicamente comprometidos, debe acompañar a la tiroidectomía total para eliminar la enfermedad del cuello a nivel central. Otro punto que trata, pero con una recomendación un poco más débil, es que la disección profiláctica del cuello del compartimiento central ipsio bilateral debe considerarse en pacientes con carcinoma papilar de tiroides con ganglios linfáticos centrales de cuello clínicamente no afectados, N0, que tienen tumores primarios avanzados T3 o T4
o con ganglios linfáticos laterales de cuello clínicamente afectados, N1B, o sin la información, si la utilizáramos como factor pronóstico a posteriori que cambiase la terapéutica en estos pacientes con tumores avanzados. Si bien es una recomendación débil de la ATA, la amplia mayoría de los cirujanos que trabajan en patología tiroidea oncológica está a favor de la realización de un vaciamiento central en estos pacientes que tienen una enfermedad localmente avanzada, T3 o T4, con afectación ganglionar lateral concomitante. Y por último, una recomendación de nivel fuerte, también con una evidencia de calidad moderada, es que la tiroidectomía sin disección central profiláctica del cuello es apropiada para los cánceres papilar de tiroides pequeños, T1 o T2, no invasivos con ganglios clínicamente negativos, es decir, N0, y para la mayoría de los cánceres foliculares. Desde el punto de vista del preoperatorio, puntualmente en el vaciamiento central, es muy importante la valoración del nervio laringio recurrente. Como lo mencionamos, también lo es para la tiroidectomía en general. Las tasas de incidencia de paresia o parálisis preoperatoria de las cuerdas vocales en pacientes con patología tiroidea benigna y que clínicamente no tenían ninguna alteración de la voz, ascienden desde el 0 al 3,5%, e incluso hasta un 8% en pacientes con patología oncológica tiroidea. Por lo tanto, desde el punto de vista médico-legal y pronóstico, en caso de tener una lesión recurrencial durante el procedimiento, es fundamental tener una noción a priori del estado de la funcionalidad recurrencial bilateral antes del procedimiento quirúrgico. Otro punto a tratar de preoperatorio, y lo trata en la recomendación número 42 de la ATA, es el manejo intraoperatorio de la voz y de la paratiroides. En todos los casos se requiere la identificación visual del nervio laringio recurrente durante la disección. Aquello que abogaban anteriormente algunos autores de que no era necesario buscarlo en forma sistematizada, la ATA propone, y de hecho los especialistas en cuello lo realizan, buscar en forma sistemática el nervio laringio recurrente para mantener su indemnidad. También se deben tomar medidas para preservar la rama externa del nervio laringio recurrente superior durante la disección del polo superior de la glándula tiroides. Y eso es una recomendación de nivel fuerte. Un tema que ya tratamos en la clase previa, pero simplemente a modo recordatorio, recordar que siempre debemos hacer las ligaduras vasculares próximas, lo más próximas posible a la cápsula tiroidea para evitar la lesión, ya sea del nervio laringio recurrente superior como del laringio recurrente. Otra recomendación es que se puede considerar la estimulación neuronal intraoperatoria con o sin monitorización para facilitar la identificación del nervio y confirmar la función neuronal. Es una recomendación débil. Actualmente no todos los centros cuentan con dispositivos de monitorización. La sonda aerotraqueal es la que más llega a América Latina. Es una sonda que ya lo mencionamos anteriormente, tiene electrodos y que permite valorar luego la funcionalidad neuronal, ya sea del recurrente o del vago, durante el procedimiento quirúrgico mediante estimulación de la misma, pero es extremadamente costosa, por lo tanto no todos la utilizan, e incluso en los centros donde cuentan, muchas veces la dejan para poder ser utilizada sobre todo en los pacientes de alto riesgo de lesión, como ser, por ejemplo, las reintervenciones o en pacientes que deben realizarse vaciamiento central y lateral concomitante. Y por último, respecto al procedimiento, ¿qué es lo que vamos a realizar? Una esqueletización del nervio laringio recurrente desde la articulación cricotiroidea arriba hasta el esternón abajo, evitando maniobras de tracción, eso es importante por la neuropraxia, evitando utilizar electrocauterio próximo al mismo, empleando preferentemente ligadura con clips o ligaduras con Vicryl 4 ceros, por ejemplo, próximo al mismo. Se disecan todos los ganglios laterotraqueales pasando por debajo del nervio laringio recurrente, es decir, englobándolo todo por detrás. Y recordar que el límite inferior se incluye en la disección del tejido tímico junto con los ganglios linfáticos o el tejido adiposo adyacente al nivel 6. Es decir, podemos llegar un poquito más por debajo hacia el nivel 7, teniendo cuidado de no generar lesiones mayores. En la imagen ahí lo que vemos, van a ver que es bien pequeñito, lo que vendría a ser la disección completa del compartimento central unilateral en este caso,
¿sí? Ya resecado y englobado todo el nervio laringio recurrente que estaría quedando en este caso por detrás de todo el plano de insección, se está resecando. Esto sería todo respecto al tema de vaciamiento ganglionar central de cuello. Quedamos como siempre a la orden ante cualquier consulta. Muchas gracias.